Mis saludos, queridos amigos. Una vez más, estamos en el estudio de la lección de escuela sabática. Los últimos días es el título de nuestra lección. Y tenemos un texto inicial que es realmente esperanzador y se encuentra en Marcos capítulo 13, versículos 26 y 27. Ahí nos dice Jesús: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Esto es lo que constituye la mayor esperanza que tenemos los cristianos: el encuentro con Jesús. El poder ver a Jesús nuevamente viniendo a la tierra, pero ya no como un niño allá en Belén, víctima tal vez de los eventos que estaban por ocurrir alrededor de él, la gran matanza que hubo en esa ciudad por causa del nacimiento del Mesías, sino vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a buscar a sus escogidos, a buscar a su pueblo, entre los cuales nos encontramos tú y yo. Así que esta es la mayor esperanza que nos alienta a todos a seguir adelante. Y eso es lo que vamos a tratar en esta lección, porque el objetivo fundamental de este capítulo que vamos a tratar hoy es hablarnos de no solamente de la destrucción de Jerusalén, sino también de las señales que tienen que ver con el regreso de Jesús. El patrón que sigue este estudio es el que se conoce como el patrón historicista, o sea, la interpretación historicista de la profecía acerca del tiempo del fin. Este modelo de interpretación está en oposición al intento que algunos tienen de tratar de circunscribir estas profecías al pasado o bien a un futuro lejano. Jesús no solamente predice el futuro, sino también instruye a sus discípulos, tanto entonces como ahora, acerca de cómo prepararse para las pruebas que han de venir. Así que una de las cosas importantes que da marco a esta profecía que Jesús enunció en capítulos como Mateo 24, Lucas 21 y en este caso tratando precisamente el libro de Marcos capítulo 13, tuvieron el lugar central del templo. Ahí se encontraba Jesús y nos dice que Jesús, estando en el templo junto con sus discípulos, estaba sentado frente al arca de las ofrendas y estaba mirando cómo la gente echaba dinero en el arca y muchos ricos, claro está, echaban mucho. Pero vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Un cuadrante es algo así como unas 64 partes de un denario, lo que equivaldría hoy a unos 74 centavos. Quizás hoy tenga más valor de lo que hubiera tenido en tiempo de Jesús. El caso que ella echó esta ofrenda, que era bastante menuda, era bastante pequeña, para contribuir a las ofrendas del templo. Y entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo su sustento. Y esto es un principio básico en el acto de ofrendar. Dios no mira tanto la cuantiosidad de la ofrenda, sino la intención con la que se da. Usted podría echar miles de dólares en la ofrenda con tan solo el objetivo de que la gente lo admire, que la gente lo aplauda, que la gente lo vitoree. Eso no tiene ningún beneficio, salvo que pueda sostener a la iglesia a la cual usted pertenece y mitigar gastos y hacer planes, etcétera, etcétera. Pero usted echa una ofrenda pequeña y lo hace por amor a Dios y por servir al Señor, y eso es lo que realmente es anotado en el reino de los cielos. Por eso no es la cuantiosidad, sino la intención con la cual se da. Y eso fue un contraste bien marcado en aquel momento cuando esa pobre viuda echó todo lo que ella tenía, todo lo que tenía, y dejó finalmente su necesidad en las manos de Dios. Estoy plenamente seguro de que ella salió de allí con esa bendición que le dio Jesús y todas sus necesidades fueron finalmente sustentadas. Porque cuando nosotros obramos con fe en el Señor y ponemos en las manos de Dios todos nuestros recursos, lo que nosotros somos y tenemos, Dios se encarga de bendecir el resto. Eso puede suceder tanto en la devolución de los diezmos
como también en las ofrendas, porque evidentemente la Biblia legisla sobre ambas cosas en el libro de Malaquías, el capítulo 3 y versículo 10. Ahí encontramos bastante información al respecto de cómo Dios mira también nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Es un acto de adoración a Dios y es un acto de fidelidad a Dios sin tener en cuenta exactamente quiénes son las personas que manejan nuestras ofrendas. Esta viuda sabía perfectamente que allí las cosas no andaban bien, que en el templo los sacerdotes habían convertido el templo en una casa de mercado y ella sabía todo lo que estaba pasando ahí. Sin embargo, esto no fue óbice para que ella dejara de entregar su ofrenda al Señor. Todo lo contrario. Ella se mantuvo fiel porque sabía que su ofrenda no era un acto directo con los sacerdotes, sino que era un acto directo con Dios. Ella sabía que esto contribuía para que su adoración fuera perfecta. Nuestro acto de ofrendar, nuestro acto de devolver los diezmos, eso es algo que tiene que ver con Dios, no con el hombre. No importa después cómo lo manejan, no importa qué manos lo manejan, no importa si es malversada la ofrenda. Lo importante es que nosotros debemos quedar en paz con Dios y ser fieles a Dios en ese gran principio. Ahora, estando allí precisamente en el templo, pues los discípulos aprovecharon. Una vez que salían del templo, le dijo uno de los discípulos a Jesús: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo: Ve estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado por aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Como vemos en esta larga descripción que Jesús presenta, que no es tan larga como la de Mateo es más completa, Jesús señala eventos que habrían de ocurrir en dos etapas. Una está relacionada con la destrucción de Jerusalén y la otra, o las otras, con el fin del mundo. De manera que en esos dos grandes bloques, los discípulos tenían que estudiar para saber exactamente qué correspondía a un evento y qué correspondía a otro evento. De manera que al estudiar estas profecías cotejadas con Mateo 24, repito, y Lucas 21, podemos obtener una visión panorámica de los eventos que estaban señalando la destrucción de Jerusalén, así como los del fin del mundo. Yo veo que en Marcos está bastante alineado, sobre todo cuando comienza a hablar Jesús de las grandes guerras que habrían de ocurrir en este mundo, nación contra nación y reino contra reino. Jesús está hablando de guerras mundiales, indudablemente. No como en aquel entonces que las guerras no eran de esas características. Dice la sierva de Dios en el Deseado a toda la gente, página 598. Al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, ¿cuáles debieron de haber sido los pensamientos que guardó para sí el rechazado? El espectáculo que se le ofrecía era bello en verdad, pero dijo con tristeza: lo veo todo. Los edificios son de veras admirables. Ustedes me muestran esas murallas como aparentemente indestructibles. Pero escuchen mis palabras. Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida.
Cuando llegó el año 70, la profecía se cumplió. Las tropas romanas entraron en Jerusalén, destruyeron el templo y los discípulos tuvieron que salir huyendo. Hubo un impasse, un momento de espera, una pausa. Tuvieron que regresar a Roma por alguna razón. Y de esa forma, pues los discípulos tomaron esto como la señal que Jesús les había dado. Cuando vienes a Jerusalén, cercada de ejércitos. Y ahora es la hora de salir. Por lo tanto, ahí fue que aprovecharon y salieron de Jerusalén. Más tarde los romanos regresaron y fue la gran matanza y la gran destrucción tanto del templo como también de la ciudad. La Biblia es en sí como un mapa. No solamente nos muestra el camino de la salvación, sino también a través de las señales nos muestra el camino de la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto nos falta para encontrarnos con Jesús? ¿Cuán cercano es ese evento? Son las profecías las que nos muestran claramente el decursar de la historia y nos van señalando paso a paso en esos postes que se encuentran al lado del camino, la distancia que nos separa del pronto regreso de Jesús. Ahora, hubo una profecía clave que Jesús dio acerca de la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Y qué clave da Jesús para entender exactamente esto? En los versículos 14 a 18 nos dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Yo tengo una interpretación acerca de este pasaje. Pienso que la abominación desoladora se cumple en dos etapas. Y esto sucede en muchas profecías de la Biblia. O sea, podemos ver profecías que tuvieron que ver con el sitio de Jerusalén, que también se cumplieron posteriormente a ese evento. Y se están cumpliendo también en nuestros días. Como por ejemplo la profecía de falsos cristos y falsos profetas. Antes de la destrucción de Jerusalén vinieron falsos cristos y falsos profetas. Y después de la destrucción de Jerusalén y hasta nuestros días, esa profecía se ha ido cumpliendo. En tiempos modernos hemos visto hombres que se han levantado diciendo que eran el Mesías, que eran el enviado de Dios. Y son falsos profetas y falsos cristos también. Así que por esa razón, pienso que la abominación desoladora o asoladora tiene que ver también con dos eventos. En tiempos de los discípulos tuvo que ver con la destrucción de Jerusalén. El entrar paganos en el templo y profanar el templo fue indudablemente para muchos una profanación tal que podía haber sido comparado como la abominación asoladora. Por eso Jesús alertó, cuando veáis en el lugar santo a aquellos que no debía estar allí, la abominación asoladora de la cual habló el profeta Daniel, y Jesús remite este asunto al profeta Daniel, de manera que toma como referencia al profeta Daniel. Es interesante que en Daniel encontramos varios versículos que hablan precisamente de la abominación asoladora. Encontramos, por ejemplo, en Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12:11 son tres referencias que también tienen un paralelo con Daniel 8:13 y nos hablan de la abominación asoladora. En Daniel 9:26 y 27 tomamos, por ejemplo, ese pasaje. Se habla de un príncipe que habría de venir. Y vamos a leer ese pasaje. Dice allí, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En este pasaje yo veo dos etapas. Veo la parte del príncipe que habría de venir, que se refiere indudablemente a Tito Flavio Vespasiano, en su incursión a Jerusalén,
y destruyendo el templo y destruyendo la ciudad, cumplió cabalmente con esa profecía. Pero ahora también Daniel nos habla de un tiempo final, al final de la historia, cuando vendría una muchedumbre de abominaciones, o sea que esto llegaría hasta el colmo. El templo de Dios, y ya no estamos hablando del templo de Jerusalén porque ya está destruido, pero el templo de Dios, que era su iglesia, iba a ser inundada con muchedumbre de abominaciones hasta que venga la consumación. Se está refiriendo al final de los tiempos y finalmente se derrame sobre el desolador, el que provoca todas estas abominaciones, se derrama finalmente el juicio de Dios. Esto tiene mucha repercusión con Daniel 7:25, porque en Daniel 7:25 se nos habla de ese poder que está ilustrado por el cuerno pequeño, que hablaría palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantaría y también pensaría en mudar los tiempos y la ley, y serían entregados en su mano tiempos y la mitad de un tiempo que corresponden a los 1260 años de persecución papal, que van desde el año 538 hasta 1798. De manera que en ese tiempo la abominación asoladora entró dentro de la iglesia, trayendo del paganismo cosas tales como la gran idolatría que la iglesia finalmente comenzó a practicar, trayendo como consecuencia también la adoración a dioses falsos, a santos, que según la iglesia católica están en el cielo intercediendo, entre ellos la Virgen María, la Madre de Jesús, como corredentora de Cristo. Trajo también para la iglesia la adoración a Dios en domingo, no en sábado, sustituyendo la santidad del sábado por un día falso de reposo, que es precisamente el domingo. Trajo también el concepto de la transubstanciación en la misa, o sea que Cristo, el sacrificio de Cristo, se transubstancia en el pan y en el vino, cosa que es una aberración teológica, porque el sacrificio de Cristo ya fue ofrecido una sola vez por nosotros, y el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo no toma lugar en el pan y el vino. Eso simplemente son símbolos, símbolos, no son sacramentos, símbolos que representan la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Y otras tantas cosas más que encontramos también que la Iglesia Católica introdujo dentro del culto. Y eso es lo que constituye indudablemente la abominación asoladora, porque está donde no debe estar. Nunca debió estar en el lugar santísimo, en la santa ley, el domingo como día de reposo en lugar del sábado, en absoluto. Nunca debió haber sido profanado el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes. Y sin embargo, esto también lo profanó la Iglesia Católica. Y cuando digo Iglesia Católica no me refiero a la hermandad, me estoy refiriendo al sistema, me estoy refiriendo al movimiento papal. Y eso fue lo que trajo como consecuencia que también esta profecía se haya cumplido. Por lo tanto, esto irá en aumento, como dice el pasaje, hasta que venga la consumación y finalmente Jesús venga con su galardón para recompensar a cada uno según fuere su obra. Siguiendo adelante con nuestro estudio en esta hora, Marcos 13:19 tiene un mensaje muy importante, porque dice que aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Y claro está, se está refiriendo a los 1260 años de persecución papal. Por eso es que digo que esta profecía de la abominación asoladora enmarca fácilmente en esos dos grandes eventos. Para los discípulos allá en Jerusalén, antes del año 70 y en el año 70, este cumplimiento fue claro, fue evidente. Ellos pudieron contemplarlo así. Pero para nosotros los que vivimos en este tiempo, vemos que la abominación asoladora tiene que ver con el desarrollo de ese sistema apóstata que a lo largo de siglos ha llenado la iglesia de todas las teorías, tradiciones, creencias falsas que han hecho del culto de Dios realmente una profanación tal que ha confundido a muchos indudablemente y los tiene cegados en un sistema que realmente es diabólico, porque no podemos decirlo de otra manera. Porque donde no está la verdad de Dios, ahí está Satanás. Y donde no alumbra la luz del Evangelio,
Ahí lo que sencillamente imperan son las tinieblas del diablo. Y eso la Biblia es clara al respecto. Ahora, en Marcos capítulo 13, versículos 20 al 23, se nos da una esperanza. ¿Qué esperanza ofrece Dios a su pueblo durante el tiempo de persecución y qué advertencia le hace al final? Y dice que si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Qué significa esto de que los días fueran acortados? Bueno, se está hablando primeramente de la gran persecución. En el año 1517, Martín Lutero comienza la obra de reforma, la gran reforma protestante. Ya desde antes otros grandes hombres como Juan Hus, Enrique Zwinglio y otros tantos habían hecho reformas levantándose en contra de la impostura de la Iglesia romana, del Papa especialmente. Así que ya cuando llega Martín Lutero, el terreno estaba prácticamente abonado y la obra de Martín Lutero fue la que puso el broche de oro. A Martín Lutero se le denominó como el campeón de la Reforma, pero también recordemos que hubo un lucero de la Reforma, que fue Juan Wycliffe. De manera que este reformador contribuyó notablemente. Se le llamó lucero porque fue ahí el inicio de la rebelión de la iglesia en contra de la impostura del Papa y de los preceptos de la iglesia romana. Pero la obra de reforma también frenó la gran persecución. De manera que aunque la profecía terminaba en el año 1798, ya a partir de 1517, la gran persecución protagonizada por la iglesia romana comenzó a detenerse hasta el punto que de esta manera se cumplieron las palabras de Jesús, que la persecución, los días de persecución serían acortados por amor a los discípulos, porque si no, no hubiera quedado nadie con vida. Y ahí están las páginas de la historia. Si tú quieres comprender mucho más esto, lo único que tienes que estudiar la gran persecución que hubo a lo largo de esos siglos, patrocinado por la iglesia romana, cuántos miles de cristianos murieron, la famosa, entre comillas, Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, era una diabólica Inquisición allá en España, y cuántos murieron durante ese tiempo tan terrible de persecución, cuántos crímenes, abusos también, terribles torturas a los que eran sometidos los cristianos por tan solamente disentir de Roma, por querer mantener sus principios de fidelidad a la palabra de Dios. Y entonces ahora Jesús, quizás cambiando un poco la visión a otro ángulo de la profecía, dice que en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna os dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aquí encontramos las señales atmosféricas que Jesús presenta y que habrían de contribuir para señalar mucho más definidamente el camino hasta su segunda venida. Son las señales que tienen que ver con la apertura del tiempo del fin. Allí estas señales están señalando precisamente el inicio del tiempo del fin. Hay una señal que no se menciona allí, pero se menciona bajo el sexto sello en Apocalipsis, donde se habla que cuando se abrió el sexto sello hubo un gran terremoto. Y de allí comienza entonces a narrar también la caída de las estrellas, el conocimiento del sol y la luna, etc. Ese pasaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 6 y versículos 12 en adelante, donde dice que cuando abrió el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y ahí continúa diciendo que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Entonces ya entra dentro de la segunda venida de Jesús en sí, lo cual
indudablemente viene de acuerdo con lo que Jesús está diciendo acá, solamente que Juan lo amplía, incluyendo el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa ocurre precisamente en el año 1755, 1 de noviembre de 1755. Ahí hay la historia, tú puedes buscar información. Más adelante ocurre en la misma secuencia que presenta Apocalipsis 6, ocurre entonces el oscurecimiento del sol y la luna, que esto tuvo lugar el 19 de mayo del año 1780. Y tiempo después, en el año 1833, 13 de noviembre de 1833, ocurre la gran caída de las estrellas. Todos estos eventos que sucedieron cronológicamente, repito, señalan también el inicio del tiempo del fin. Son las señales precursoras del tiempo del fin. Pero hay un evento maravilloso que se menciona también en la Biblia, que es lo que constituye la bienaventurada esperanza del cristiano, y de lo cual nos habla 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículos 13 en adelante. Pablo dice ahí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. ¿No te parece que este mensaje es realmente maravilloso? Sí, Jesús es la solución para todos los problemas de la humanidad, incluyendo la muerte. Cuando Jesús venga, todos aquellos que murieron en el mensaje del Señor, todos aquellos que murieron habiendo aceptado a Cristo como Salvador y habiéndose mantenido fieles a Él, serán resucitados para recibir al Señor en el aire. Y Pablo nos habla también en 1 Corintios capítulo 15 que la muerte será destruida para siempre. Los que estemos vivos seremos transformados en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. De manera que en ese tiempo de la venida de Jesús, que es el evento más extraordinario de todo lo que pueda haber ocurrido en este mundo, finalmente la familia humana, los fieles de Cristo, se unirán, tanto los que estuvieron muertos como los vivos, que serán transformados para recibir al Señor en el aire y vivir para siempre con el Señor. Y Jesús dijo algo muy importante cuando habló precisamente de su segunda venida y de los eventos que habrían de ocurrir. De cierto os digo, dijo Jesús, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira que muchas personas han estado confundidas con esta declaración de Jesús. La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca? ¿A qué generación se refirió Jesús? Bueno, algunos argumentan que la palabra generación puede referirse a una raza o pueblo. Los judíos, en este caso, tal vez pensaron que en el tiempo los discípulos todavía, cuando estaban con vida, se cumplirían estas promesas. Eh, por ejemplo, en tiempos de Pablo, en 2 Tesalonicenses, Pablo habla de que muchos esperaban a Jesús en su tiempo, y él declara: no vendrá sin que antes venga el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que tendría que pasar mucho tiempo para que esto ocurriera. Ahora, quizá una explicación más clara sería que la generación de quienes sean testigos del cumplimiento de todas las señales serían los que precisamente que verían todas estas cosas antes de su segunda venida y que no morirían hasta que todo esto se cumpliera. Pero tengamos en cuenta algo más que pudiera prestarse para la solución. Y es que Jesús usa la palabra esta con la expresión generación, mientras que en Marcos 13:32 emplea la palabra ese o aquel en la frase de ese día y de la hora.
De manera que generación unida con el día y la hora está señalando a una generación que habría de vivir exactamente en el día y la hora en que Jesús vendría a la tierra. Por lo tanto, creo que lo más claro es señalar que Jesús se está refiriendo a la generación que viviría precisamente en el momento de su segunda venida. No pasaría esa generación sin que todo esto hubiera acontecido. Ahora, tengamos en cuenta que Jesús dijo claramente que del día y la hora nadie sabe. No estamos autorizados para tratar de crear una idea cercana o no del momento exacto cuando Cristo vendrá a la tierra, señalándolo con fechas. Algunos han incurrido en este error. Dios creyó en su gran sabiduría que lo mejor era velar el día exacto del regreso de Jesús. Yo creo ciertamente de que si nosotros pensáramos o supiéramos por un momento cuál sería el día y nos damos cuenta de que está muy lejano, pues entonces nos despreocuparíamos de nuestra salvación porque bueno, todavía falta tiempo, ¿no? Y si fuera muy cercano, pues tal vez nos estresaríamos porque nos damos cuenta que no tenemos tiempo en nuestra preparación. Por lo tanto, el Señor creyó oportuno mantenerlo así. Y eso ha traído como resultado algo positivo. Y es que en todos los tiempos, todos los cristianos han esperado a Jesús en su tiempo y han estado listos, preparados para marchar en su tiempo. ¿Y cuál ocurre ahora? No estoy con esto tratando de descorazonar a nadie, porque indudablemente ya estamos viviendo en una época en que hemos visto que todas las profecías en orden a tiempo se han cumplido. La profecía de los 2300 días, que es la profecía más larga en cuanto a tiempo, terminó en 1844. Lo único que está ocurriendo ahora son los eventos sorteados, eventos como guerras, rumores de guerra, terremotos, hambres, epidemias, esos eventos sorteados que son los que realmente nos están diciendo todavía que Jesús está cerca, que Jesús está ya por llegar. Por lo tanto, sabemos que como van las cosas, no demora mucho para que Jesús venga. Pero seguimos mirando con expectativa ese día. No tienes que poner una fecha, no tienes que poner un día exacto, sencillamente mantenerte expectante y preparándote para el encuentro con Jesús. Teniendo en cuenta de que si al llegar el momento de nuestro día final en este mundo Jesús no ha venido, si estamos preparados, pues descansaremos en el sepulcro hasta que en la mañana de la resurrección el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descienda y seamos resucitados para recibir al Señor en el aire. Mantente con esa fe y con esa esperanza en Jesús. Y si no lo has aceptado todavía como tu Salvador personal, mira, yo te animo a que lo hagas, porque es la única garantía que tienes de poder estar en pie cuando Jesús venga. Por eso dejo contigo las palabras que menciona aquí el Espíritu de Profecía. Dice, por cuanto no sabemos la hora exacta de su venida, se nos ordena que velemos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales, cuando el Señor viniere, hallare velando. Los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La espera de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y sus juicios sobre los transgresores. Les ha de hacer sentir cuán grande pecado es rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar por la salvación de las almas. Así que, queridos, esta es la obra que tenemos que hacer. Tenemos que estar listos para el encuentro con Jesús. Preparémonos, busquemos la forma de vivir día a día con el Señor, obedeciendo sus mandamientos, trabajando por otros que aún no han conocido al Señor. Y cuando Jesús venga, que podamos recibirle con gozo y alegría para estar con Él por toda la eternidad. Espero que este estudio haya sido de bendición para ti, como también para tu familia. Y te pido pasar este video a otros amigos, familiares, compañeros tuyos de trabajo para que ellos también reciban este mensaje. Es algo que debemos hacer todo porque así contribuimos
a la predicación del Evangelio y también amonestar al mundo de que se acerca el gran evento, el regreso de Jesús a la tierra, en el cual todos debemos estar listos para recibirlo. Dios te bendiga, es mi deseo y oración.